Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Oh Santo, 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 mi alma te alaba, Rey. Mi alma, Padre, te bendice, te glorifica, te exalta, aleluya. Oh Santo, 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 mi alma te alaba, Rey. Mi alma, Padre, te bendice, te glorifica, te exalta. Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Padre, venga tu reino en este lugar, se ha manifestado tu poder, se ha manifestado tu gloria, Padre. Oh, tenemos hambre y sed de ti, Señor, aleluya. Hambre del Dios vivo, hambre del Dios real, hambre del Dios verdadero, de aquel que nunca ha cambiado, aleluya. De aquel, ay, aleluya. Oh, de aquel que sigue escribiendo nuestra historia, no importa lo que pase, seguimos creyendo, confiando y esperando la manifestación de su gloria, aleluya. Mi alma te alaba, Rey. Buenas noches, hermana Carmen Rodríguez, Señor le bendiga. Oh, gloria a ti, Señor, oh, gloria a ti, mi Rey, aleluya. Santo, 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 te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Rey, bendecimos tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Rey, aleluya. Oh, santo, 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 mi alma te alaba, Señor. Mi alma, Padre, te bendice, te glorifica, te exalta. Oh, Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Oh, gloria a ti, Señor, gloria a ti, mi Rey, aleluya. Oh, santo, aleluya. Sí, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Señor te bendiga, está que te habla tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Y su hermano en Cristo, Juan Hernández Ortiz, que todos juntos en esta linda noche vamos a edificarnos con el estudio bíblico, análisis bíblico de la palabra del Señor a través de nuestra hermana Maritza, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, Santo Señor, en esta noche, aleluya, estamos aquí en vivo. Déjeme escribirle a la hermana Lucy Cáceres que me dice que no encuentre el estudio. Santo Señor, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh Santo Señor, me dice hermana Lucy Cáceres que no ve el estudio. Vamos a ver qué está pasando. Déjame buscarlo desde acá, desde el Facebook. De lo bueno cuando uno tiene celular y entiende un poco la tecnología. Santo, aleluya, Señor. Oh Santo, tú eres mi Rey. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma, Padre, te bendice. Sí, dice que esté en vivo. Sí, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Oh Santo, Señor, déjeme compartirlo a ver si lo puede, cómo ella puede, para que ella lo reciba, aleluya. Sí, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Oh Santo, tú eres, Señor, aleluya. Te adoramos, oh Rey, te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Te damos gracias, oh Rey. Bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Usted me disculpe, estamos en vivo ya todo por hoy. Si alguien me dice que no lo ve, pues le enviamos el enlace rapidito. Así que el Señor te bendiga, está que te habla una vez más tu hermana y amiga Maritza Raúl, queriendo darte fe, fortaleza y esperanza. Y su hermano en Cristo, Juan Hernández Ortiz, que todos juntos vamos a edificarnos a través de la palabra del Señor, aleluya. Con nuestra hermana Maritza, en el nombre poderoso de Jesús. Le damos las gracias de que está aquí con nosotros. Habemos tres, la hermana Carmen Rodríguez, Juan y yo, y la palabra dice que donde hay dos o más, ahí está el Señor, hermano, en mí. Y yo siempre he dicho, mi lema es que yo soy como, aleluya. Oh, buenas noches, hermana Lucy. Yo soy como dice Juan el Bautista, voz que clama en el desierto. Uno tiene que predicar, uno tiene que clamar hasta que alguien escuche. Y cuando Juan el Bautista clamaba, estaba en el desierto, y en los desiertos lo que habían eran culebras,
alacranes y cuanta sabandija había. Ahí el que quería escuchar tenía que llegar. Nuestro trabajo, y yo siempre he dicho, el trabajo de todo creyente es predicar la palabra. Santo Quien Señor. convence de pecado, quien toca a la gente es el Espíritu Santo. Pero cuando tú y yo estemos allá frente al Señor, el Señor no nos va a preguntar cuánto tú trajiste, cuánto tú convertiste, sino tú hiciste lo que yo te mandé a hacer a pesar de que nadie te escuchara, porque esto es para la gloria del Señor, hermano. Esto no es para hacer números, no para enseñar. Nosotros no tenemos iglesia, muchas veces nos dicen pastores, pero Juan y yo por eso es que nos presentamos como hermanos y hermanas, porque nosotros no tenemos iglesia, tenemos esta plataforma donde enseñamos la palabra. Mi esposo coopera, lee la palabra, yo enseño la palabra porque ese es mi llamado, en mi corazón, ese es el fuego que el Señor ha puesto en mi corazón, y hacemos lo que el Señor nos manda a hacer. Así que hoy vamos a dar la introducción de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, una carta bien pertinente para este tiempo. Así que antes de empezar, mi amado, nos lleva Gracias, Padre Santo, Padre bueno, por esta linda noche que tú nos has dado, Sí, Padre, Señor, de estar en tu presencia, aleluya. Padre, con tu Hijo Jesucristo, Padre, y el Espíritu Santo de Dios Sí, también, Señor, Dios Dios. Todopoderoso, Aquí Padre. nuestros hermanos, nuestras hermanas, Padre Celestial, que nosotros, Padre, podemos nutrirnos de tu palabra, Señor, edificarnos, Padre Celestial, en todo momento, que nosotros podamos tener nuestras mentes y nuestros Señor, corazones Todopoderoso, receptivos Padre. para recibir tu palabra, Señor, tu enseñanza, Sí, Señor Dios. Todopoderoso. Reprendemos todo obra enemigo que quiera tratar de estorbar nuestro momento, Padre, de intimidad contigo en esta enseñanza, Padre. Sí, Reprendemos Señor, en el nombre Todopoderoso, poderoso de Padre. Jesús, Padre. Que todo sea para tu gloria siempre, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Santo La Señor. carta del apóstol Pablo a los Colosenses es una carta bien particular, muy pertinente en nuestros tiempos. Le explico por qué. Cuando usted, le voy a llevar una trayectoria de las cartas que hemos estudiado en esta clase, que hemos estudiado Romanos, Corintios 1 y 2, hemos estudiado Gálatas, hemos estudiado Efesios, la semana pasada terminamos Filipenses. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo no fundó esta iglesia. Se piensa que esta iglesia la funda hermanos que se convirtieron cuando el apóstol Pedro predicó en aquella, cuando hubo ese Pentecostés, hubo el día del Pentecostés, y ahí se convirtieron judíos, porque cuando Pedro predicó a la nación, fueron judíos los que se convirtieron. Buenas noches, hermana Rosa. Y estos judíos que se convirtieron llevaron el evangelio allá a Roma y levantaron una iglesia en Roma. Por eso cuando la semana pasada leímos que el apóstol Pablo se despide de los hermanos Filipos, le dice, les saluda a los hermanos de la casa de César, porque en Roma se había fundado una congregación. Y en esta epístola el apóstol aclara los fundamentos básicos de lo que es el evangelio del Señor. De justo por fe vivirá, donde habla de redención, habla de resurrección, habla de justificación, habla de santificación, habla de todo lo que ofrece el sacrificio de Cristo Jesús fuera de la ley. ¿Por qué importante fuera de la ley? Porque esta iglesia en Roma aparentemente en su mayoría estaba constituida por judíos, porque fueron los que se convirtieron cuando fueron de Roma. Lo más probable a ellos no le había llegado la noticia de lo que había sucedido en la casa de Cornelio todavía. Nos encontramos con la primera de Corintios, la 1 y la 2, que la primera de Corintios, ahí casi todos eran gentiles. ¿Cuál era el problema de estos gentiles? Que habían tomado las cosas del cristianismo en mucha liviandad, había pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia, la iglesia de Corintio estaba fundada ahora mismo creo que en el área de la Odisea, y en el área de la Odisea había mucha idolatría, había el templo de esta diosa Diana, donde las mujeres servían como sacerdotisas, donde para ellos la relación sexual era una ofrenda a los dioses. Y el apóstol Pablo tuvo que aclarar todas estas cosas, tuvo que aclarar también la importancia del amor entre los hermanos. ¿Por qué? Porque había diferentes grupitos, diferentes clases.
Cuando vamos a Gálatas, que nos encontramos en el libro de Gálatas, que los Gálatas eran gentiles que se habían convertido de Galacia, como ya le dije a ustedes, eran de esta región, muchos provenían de esta isla del mar Egeo, donde se dice que vienen los filisteos, y se habían convertido al cristianismo. Habían judíos, habían gentiles y habían los de Galicia. ¿Cuál era el problema? Que los judíos le habían entrado la tradición de los judíos a la congregación y decían que para poder ellos ser salvos tenían que circuncidarse y cumplir con las reglas de la ley, con lo establecido de la ley. Por eso es que Pablo era constantemente: el justo por fe vivirá, para mí morir el Cristo y vivir es ganancia. Si algún otro viene a predicar un evangelio distinto al que yo le prediqué, bien lo escuchan. Nos encontramos en Éfeso. Éfeso, como ya le dije a usted, la carta de Éfeso, él estuvo 3 años en Éfeso, era una iglesia bastante establecida, y el apóstol, en la carta de Éfeso, él fue como una vara más alta. En la carta de Éfeso, el apóstol Pablo les enseñó lo que era la batalla espiritual. Me enseñó, volviendo atrás, perdónenme, a los Gálatas. En Gálatas el apóstol habla, por eso es que sabemos que se trata de judíos que habían entrado, porque el apóstol les habla lo que es el fruto de la carne y el fruto del espíritu. Cuando volvamos, ahora vuelve a Efesios, y en Efesios se subió la vara. Ahí es una carta mucho más espiritual, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Él es nuestra cabeza. Y nos dio y puso los principados y las potestades por estrados de nuestros pies. Le habla de la batalla espiritual. Le dice que nuestra batalla no es con carne ni con sangre. Y le habla lo que es las herramientas de la batalla. Nos encontramos con Filipenses, que es una carta de amor increíble a esta iglesia de Filipos en agradecimiento. Y ahora llegamos a Colosas. ¿Qué bien particular en Colosas? El problema de Colosas es que eran judíos y cristianos convertidos. Había mucho sincretismo. Y es la primera iglesia donde se empieza a levantar una herejía, que lamentablemente esta herejía dura hasta hoy en día. Así que esa es la importancia y la pertinencia que tiene esta carta de Colosenses para nosotros en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo también se levanta mucho error. Y a veces este error, buenas noches hermana Mildred, estos errores doctrinales los establecen en las iglesias como piedra y quieren que las iglesias sigan estos errores doctrinales. Pero ya vamos a ir a esto. Quiero llevarte a lo que se trata esta carta. Colosa era una de las ciudades de Asia Menor, era una de las ciudades antiguas de Frigia, que es la actual Turquía. Lo más interesante de que esto sea Turquía, si usted se busque en las noticias, actualmente en Turquía se están haciendo muchos descubrimientos arqueológicos que confirman que nuestra palabra es cierta. Muchas de estas iglesias estaban fundadas en esa área de Turquía. En el área donde estaba la de Colosa están empezando a hacer, hay yacimientos arqueológicos que empezaron a descubrirse, creo que en el 97, 98. No hace mucho se están haciendo excavaciones arqueológicas en esa área que le dan veracidad a lo que nosotros estamos leyendo hoy en día. Esta carta fue enviada a esta comunidad cristiana de Colosa entre el año 57 al año 62 después de Cristo. Que aquel tiempo la iglesia estaba bajo la jurisdicción romana y formaba parte de la provincia de Asia, porque aquel tiempo, mire, los romanos era un imperio, todavía Roma no había caído, estaban en ese entorno, todavía Jerusalén tampoco había caído, porque Jerusalén entró en sitio en el año 70. Todavía Jerusalén estaba de pie. Dice, aquí la mayoría eran de origen frío, aunque también había en la ciudad, en la región, en esta ciudad, judíos, griegos y romanos. Griego, a ellos le llamaban griego a todo aquel que no era judío y no era romano. Es como si nosotros estuviésemos en estas reglas antiguas, o éramos gentiles o éramos griegos. Pero se les conocía griego al que no era judío y al que no era romano.
Y dice, al parecer el apóstol Pablo, de hecho, no había visitado él ni fundó, ni había visitado ¿cómo te digo? Él no había fundado esta congregación, esta la fundó Epafras. Y eso se lo digo más adelante. Dice que porque cuando el escriba Filemón le expresa en esta epístola que deseaba visitar la ciudad cuando fuera liberado, porque aunque nunca fue liberado, el apóstol Pablo tenía la esperanza de ser liberado por los romanos, pero eso no sucedió. La epístola menciona a Epafras como la figura destacada en la comunidad y de acuerdo a la tradición fue quien fundó la iglesia, fue el primer obispo de la iglesia. Juan le lee Colosenses 1, 7 a la 8. Colosenses capítulo 1, versículos 7 a la 8 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Si nos vamos a encontrar cuando discutamos la carta más adelante, cuando surgen todas estas vertientes que se dieron en esta iglesia, el hermano Epafras, que dice aquí que se pudo haber convertido cuando Pablo estuvo en Éfesos y va y funda, cuando regresa funda esta congregación, va a ver el apóstol Pablo. Por eso le dice que el apóstol Pablo le había hablado del celo y del amor de esta iglesia por la verdad, por la palabra. Algunos también sugieren, como ya le estaba diciendo, que no había visitado, todavía no había, nunca llegó a visitar Colosenses, hermano, porque él nunca lo liberaron de Roma. Juan, léete el versículo, Colosenses 2.1. Colosenses capítulo 2, versículo 1, dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Acuérdense, hermano, que lo más probable había más iglesias que no habían visto el rostro del apóstol Pablo, porque las cartas, muchas cartas se perdieron. Estas son las cartas que se pudieron recuperar, y el apóstol Pablo le escribió a todas estas iglesias. Muchas de estas iglesias, como en el caso de Colosa, como en el caso de Roma, en Roma fueron los que escucharon al apóstol Pedro predicando ese día del Pentecostés. En este caso Epafras había escuchado, aparentemente ellos entienden, los estudiosos entienden que cuando Pablo estuvo en Efesios, que estuvo 3 años, escuchó al hermanito Pablo predicando, se convierte, porque acuérdense que si usted lee, él va al que es el capítulo 18-19 de Hechos, cuando el apóstol Pablo le está predicando allí en Filipenses, que se encuentra la hermana Lidia, vendedora de púrpuras, que ella escucha. Allá habían otras personas que también escucharon la palabra y se convierten de esta predica del apóstol Pablo, se convierten, y él lo que hizo fue llevar el evangelio a su lugar de vivienda, como pasa en muchos sitios, hermanos. Como pasó aquí en Puerto Rico, se le conocía como la isla de los evangelistas, porque el hermano Gille, el hermano Rasky fueron a muchos lugares en Centro y Sudamérica predicando la palabra. Sí. Muchos cristianos escucharon la palabra en esas regiones hispanas gracias al hermano Gille, gracias al hermano Jorge Rasky, que se dedicaron a evangelizar estos pueblos. Hoy en día ellos abrieron puertas a todos estos evangelistas de Puerto Rico que salen, y muchas iglesias que se levantaron en esta área se le agradecen al hermano Gille y al hermano Rasky y a otros hermanos que también fueron, porque también fueron otros hermanos, porque de Puerto Rico salieron muchos hermanos a predicar. Si no me equivoco, se dice que aquí el evangelio llegó por unos hermanos que vinieron de Hawái a predicar a Puerto Rico, que salieron del avivamiento de Azusa. No le tengo el dato claro y exacto, pero así fue, hermano. Porque así fue que el evangelio fue creciendo. Unos escuchaban, creían e iban y levantaban una congregación. En aquel tiempo las congregaciones no es como lo que estamos viendo hoy en día, iglesias llenas de gente que van y escuchan el evangelio por manada. No. Eran grupos pequeños. No fue como pasó cuando hubo el avivamiento, cuando Pedro predicó, que todo el mundo confiaba
a vender las cosas y después se hicieron unos grupos grandes, porque eso no era lo que el Señor quería. El Señor quería que se predicara en Jerusalén, pero ellos se quedaron en Jerusalén. El Señor quería que primero que se predicara en Jerusalén y después en las naciones. Y para que pudiera predicarse después a las naciones, tuvo que romper lo que ellos habían formado allí en Jerusalén. Y hoy en día prácticamente todo el mundo, y a causa de la maravilla del Internet y todas estas plataformas sociales que tendrán sus defectos, sí, pero para nosotros los creyentes, si lo sabemos utilizar, este beneficio para llevar la palabra del Señor. Antes la gente en el tiempo de Pablo iban caminando, después vinieron los caballos, después vinieron las carretas, después vinieron los carros, después vinieron los aviones, y ahora es a través de las plataformas sociales. Por eso es que les hablan la iglesia de los aires. Y mira, hermano, estas plataformas sociales fueron maravillosas cuando hubo la pandemia, porque muchas personas vimos, y como nosotros ahora mismo, muchos cultos, el culto que nosotros celebremos los domingos y en las semanas a través de las plataformas sociales, que hay que darle gracias a Dios por todos estos inventos maravillosos. El apóstol Pablo, como ya le dije, cuando escribió esta epístola, estaba preso en Roma, y lo dice Colosenses 4:10, la despedida. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Para que usted vea que el Aristarco, que estaba con el preso, le envía saluda a la iglesia de Colosa. Esta región, esta área de Colosa, mayormente estaba formada por una colonia por gentiles, y también había una colonia judía que se conmemoraba desde Antíoco el Grande. La composición de esta iglesia, como yo le dije, estaba llena de gentiles y judíos. ¿Y cuál fue el problema? Que estos gentiles y judíos que se convierten, cada quien trae su libretita, cada quien trae su libro. Y usted pensará que debió haber sido fácil. No, hermano, la Biblia no estaba constituida. Para aquel tiempo solamente había el Viejo Testamento, y Pablo tuvo que enseñar que Cristo cumplió la ley. Cristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, que ya ese testamento había pasado a causa del sacrificio de Cristo Jesús. Pero a los judíos, como para ellos esto era algo nuevo, se les hizo difícil entender, y querían seguir haciendo las obras de la ley. Querían que los hombres siguieran circuncidándose, querían que las mujeres siguieran sentadas bonitas y preciosas en la iglesia, que no hablaran ni hicieran nada, que se quedaran sentaditas, y que los hombres se quedaran sentados en una esquina, porque también me imagino que estaban con el pensamiento que hombres y mujeres no se podían mezclar, porque para los judíos las mujeres tenían el valor menor que un perro. En cambio de los gentiles, que vienen de estas doctrinas liberales, las llamaríamos en este tiempo, pero en aquel tiempo se consideraban inmorales, también traen su librito, traen sus costumbres. Y estos dos mundos no se rechazaron, por el contrario, se integraron. Entonces cogieron las costumbres de esta y las costumbres de este otro, y las fusionaron, y empezaron a surgir herejías. De hecho, en esta iglesia surgió la herejía del gnosticismo, que dura hasta hoy en día, algo parecido al gnosticismo, que después se fue desarrollando, más adelante se lo explico, pero se formó en la iglesia de Colosa, y el hermano Epafras, preocupado, decide visitar a Pablo en Roma para consultarle todo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Y el apóstol lo que hace es que le envía una carta aclarándole las cosas erróneas que ellos estaban haciendo. La ideología, como ya le había dicho, que una de las herejías que se habían introducido, más adelante se conoció como el gnosticismo. Eso está hasta hoy en día, hermano. Empezó allí, se inició allí en Colosa, y está hasta hoy en día. Mira lo que dice esa herejía. Esa herejía dice que Dios es bueno, pero la materia es mala. Que Jesucristo era una serie de emanaciones descendiendo de Dios, y que era menos que Dios. Esta creencia
los llevó a negar la humanidad de Dios. Ellos decían que había un conocimiento escondido que era necesario para ser iluminado y alcanzar la salvación. Y ese es el gnosticismo hoy en día, donde piensas que tú necesitas tener una iluminación para poder entrar a una esfera espiritual distinta. Esta gente, porque ellos no habían visto a Cristo, ellos decían que Jesucristo era una emanación del Señor. No lo consideraban Dios y lo consideraban algo menor que Dios, y que él era un iluminado del Señor, y que para poder alcanzar la salvación tú necesitabas cierto grado de iluminación. Por eso cuando nosotros estemos en nuestras congregaciones y veamos cosas que se dan en secreto, enciendan la alarma. Cuando les hablen de este conocimiento particular que tú necesitas, encienda la alarma. Sí, Señor. Porque el único conocimiento que nosotros tenemos está aquí en la palabra. Por eso es bien importante, hermano, nosotros leer la palabra. Porque usted no necesita ser un iluminado para ser salvo. Simplemente lea la palabra, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y empiece a vivir para Él. Esa es la única iluminación que usted necesita. Y en la medida que usted va caminando en su vida cristiana, usted va a ir creciendo, desarrollándose. Pero mire, hermano, con esto, con la palabra, que lamentablemente cada día se utiliza más un celular en las iglesias que el libro de la palabra. Por eso es que nosotros tenemos, mire, hermano, usted tenga una Biblia en su casa, léala. Pero más que leerla, estúdiela, entiéndala. Porque lamentablemente mucha gente piensa que leer la Biblia se trata solamente de leerla, ¿no? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Hay Biblias de estudio. Consígase una Biblia de estudio y la Biblia de estudio le va a aclarar terminología. Mire, esta gente que escribe la Biblia de estudio son doctores de la palabra. Bien doctorados. No son de estos doctorados que hoy en día vienen en cajitas de Cracker Jack, que cualquiera hace un doctorado por internet de teología y cualquiera te lo certifica. No, estos son gente que va a la universidad y se dedican sus casi de 8 a 12 años estudiando la palabra, y muchos de ellos tienen postdoctorado también de la palabra. Hay muchos libros que te explican la palabra, que te hablan y te explican. Hay libros de estudio. Si usted desea hacer más, mire, yo en la internet hay un seminario que se llama el Seminario de la Reina Valera, que eso te explica, te enseña también de diferentes ministerios. Pero más que nosotros hoy en día tenemos herramientas para entrar al conocimiento de la palabra, para aclarar lo que nosotros no podamos entender. Porque mire, hermano, nosotros no entendemos todo. Mire, yo estoy leyendo estoy leyendo el libro de Hebreos. Yo digo, de verdad que el libro de Hebreos es tan complicado como el de Romanos. Y hay que leerlo poquito a poco. Leerlo y entenderlo, porque lo importante de esto es entender lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. No es que usted ya leyó la Biblia, leyó los evangelios y ya se acabó, porque ese es el error que comete mucha gente. Ya lo leí, ya lo entendí, no lo tengo que volver a leer. No, hermano, usted termina, vuelve y léelo. Yo en mi caso, que soy bien, Juan y yo tenemos dos métodos distintos de estudiar la palabra. Juan se lee la Biblia completa, yo me la leo en pedazos. Del Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, libros aparte. Del Nuevo Testamento me leo lo que es la Torah. Después que termino la Torah, por ahí voy, no los puedo coger juntos. Yo no puedo leer en esa secuencia, pero los voy buscando, los voy entendiendo. En muchas ocasiones hago la comparativa en el Viejo Testamento, en la Torah, con el Nuevo Testamento, porque si usted no entiende el Viejo Testamento, de dónde viene todo esto del Señor, de todo este rito, de por qué hubo que sacrificar, Jesucristo tuvo que ofrecer su vida, no lo va a entender. El mismo libro de Hebreos, para poder entender el libro de Hebreos, tiene que tener claridad lo que es el libro de Levítico.
Para poder entender Apocalipsis, tenemos que entender Daniel, tenemos que entender Mateo 24. Y eso no se entiende de una sola vez. Mira, ¿no sabes cuánto a mí me tomó entender de dónde sale el número de las 7 semanas de Daniel? ¿Y por qué todavía falta una semana de cumplir? ¿Dónde se hace esa numerología? Y esta es la Biblia. Eso toma tiempo, toma dedicación, toma usted tomarse su tiempo con la palabra. Esto no es algo que se hace fácil. Y uno tiene que pedirle al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le dé inteligencia. ¿Y sabe por qué eso es bueno, hermano? Porque hay que hacerlo. Como decía un señor que yo conocía, para que nadie te pase chavos malos. Para que nadie te pase chavos malos. Porque hoy en día se ha levantado mucha herejía, la de la prosperidad, que ahora mismo le voy a hablar de varias herejías que se han levantado hoy en día. Además, no voy a esperar, voy a buscarlas ahora. Se ha levantado la doctrina de la prosperidad. Y te voy a sacar un texto. Juan, búscate lo que dice, ve a la última página. Por eso es que esta carta es tan pertinente en este tiempo. ¿Qué dice la última página? Dice la doctrina de la prosperidad. Lee lo que dice Juan, la tercera de Juan 2. La tercera de Juan 2. Que Juan, tercera de Juan, versículo 2. Míralo aquí. Tercera de Juan, tercer libro de Juan, 2, versículo 2. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Aguántate ahí. Entonces, como yo deseo que sea prosperado, de ahí salió la teología de la prosperidad. Y cuando usted busca, ¿usted sabe cómo usted identifica esta profecía de la prosperidad? Porque casi todo lo que te hablan del Viejo Testamento. Tú utilizas la historia de David, tú utilizas la historia del pueblo de Israel, desde la pobreza hasta la riqueza. Tú utilizas mucha palabrería del Viejo Testamento y te tienden a echar a un lado lo que es del Nuevo Testamento. No te hablan del pecado, no te hablan de vivir una vida de sacrificio, porque todo es que Dios quiere que seas próspero. Porque yo he venido, Juan 10:10, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces cogen los textos bíblicos y lo que le conviene de ese texto bíblico lo utilizan. Porque Juan 10:10 tiene dos partes. El diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Para que no vivas en esa vida que pecado que vivían antes. Pero estos ministerios de la prosperidad lo que hicieron fue sacar versículos. Los versículos que le interesaban. Y si usted no lee la palabra, si usted no se sienta a entender y analizar la palabra, cae en el juego. Entonces, como pasa mire, hermano, yo los va a contar historias, porque es que le tengo que contar historias de experiencias que yo he vivido. El Señor me ha puesto en el corazón que hoy alguien dé $1,000. No sé si y yo he estado, que hoy alguien dé $100 para esto, porque si tú das tanto, el Señor te va a dar tanto. O aquel de una profecía, no, allá será que con un billete de 100 a pisar, venga y pise la profecía. Eso no es bíblico, hermano. No. Eso se llama una manipulación desde el altar. ¿Y sabe quién es el único que se enriquece? Los que manipulan. Y lamentablemente, a causa de esto, mucha gente se ha apartado del Señor. Mucha gente ha abandonado la iglesia. Hace unos años atrás, si no me equivoco, fue el presidente Bill Clinton, si no me equivoco, que la iglesia no tiene que rendirle cuentas al gobierno. No tiene que rendir planillas. Nadie le pide cuentas a la iglesia. Y quisieron por eso usted empezó a ver todos estos grandes movimientos de grandes iglesias. ¿Y sabe qué? Entonces todo lo que se entraba a la iglesia pertenecía a la iglesia. Y de lo que usted diezmaba y ofrendía, que usted pensaba que solamente era para la iglesia.
No, de lo que usted diezmaba y ofrendaba, se pagaba la casa del pastor, se pagaba el carro del pastor, se pagaba el carro de la pastora, se pagaba la casa de los hijos, se pagaba su ropa, se pagaba todo, porque todo se puso a nombre de la congregación. Y no todo el mundo es así, hermano, porque no todo el mundo es así. Hay gente que es honesta, que ha levantado grandes ministerios, que cuando usted va y viven bien, pero son humildes en su manera de vivir. Yo conozco un gran ministerio grande en Puerto Rico, que no le voy a decir el nombre. Los pastores viven en la parte, tienen una iglesia grandísima, pero la casa de ellos es un apartamento detrás de la iglesia. El parking de ellos está en la parte de atrás de la iglesia. Todo lo que han trabajado en ese ministerio tiene muchas propiedades. Todas les pertenecen a la iglesia. Todas le pertenecen a la iglesia. Ninguna está a nombre de ellos. Tienen una junta de síndicos, que es la que maneja las finanzas de la iglesia anualmente. Y más, Sendero de la Cruz, nosotros estamos en esta iglesia. Nosotros nacimos, nos crecimos allí. Anualmente se le entrega un informe a cada miembro de la iglesia. En este tiempo ya lo ponen en las plataformas sociales, pero cuando nosotros empezamos, cuando era el día que ellos presentaban un informe de un contable externo a la iglesia, tú entrabas ese domingo y en todos los cultos, los 3 cultos del domingo, tú entrabas y te presentaban las finanzas de la iglesia, lo que habían entrado, en qué se había utilizado ese dinero. Ellos inclusive sostienen pastores que están retirados. Por eso es que el Señor los bendice, porque hacen una buena utilización de sus finanzas. Pero no todo el mundo hace eso. Yo soy bien honesta, la única iglesia que conozco que haga eso. Es la única iglesia que he estado que conozco que hace eso. En la mayor parte de las iglesias que yo he estado, no se le rinde a la iglesia un informe de lo que usted diezma y ofrenda, porque ese dinero es suyo. No, es que eso, como lo escuché los otros días, no, es que usted no puede mirar lo que el pastor haga o la pastora haga con los diezmos y la ofrenda. Pues no, está equivocado. Porque la palabra dice que el buey es merecedor de su sueldo. Pero usted sabe por qué el buey es merecedor de su sueldo, porque trabaja. Si el pastor no está haciendo la labor que se supone que le corresponde hacer, no es merecedor de su sueldo. Y cada uno de nosotros es responsable por las finanzas que el Señor pone en nuestra mano y la utilización que nosotros le damos, pero también la utilización de las personas que nosotros le damos y ofrendamos. Santo Señor, así es. Y esta doctrina de la prosperidad es una doctrina de error que ha arrastrado a mucha gente y ha sacado mucha gente de las iglesias, porque la gente piensa que esto se trata, que de esto se trata todas las iglesias, y ha hecho que mucha gente ni visite a la iglesia, y ha hecho que mucha gente odie el evangelio, porque lo que miran son los que más gritan, los que más tienen dinero para pagar una emisora de radio y para promoverse. Pero no miran estos pastores que pasan trabajo para poder llevar el mensaje y apenas viven con lo mínimo. Ese es el problema de esta doctrina de la prosperidad que en los 90 arrasó, en los 80 y 90 arrasó en las congregaciones. La otra, que es la última que yo escuché. Mira lo que dice Juan, sigue leyendo, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad material, que no viene acompañada con prosperidad espiritual y emocional, es destrucción. Y por eso esta epístola a los Colosenses es tan importante. Porque desde aquel tiempo se empezaron a levantar doctrinas de error. Empezó a haber sincretismo, porque lo que estaba viendo en la iglesia de Colosas era un sincretismo. Santo Señor.
Y el apóstol Pablo le envía una carta a esta iglesia para que lo que estaba, mire, unido, que no le pertenecía al evangelio, que se rompiera. Y nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que estar seguros que lo que nosotros nos están enseñando, que lo que estamos aprendiendo está aquí en la palabra. Está aquí en este libro, porque a diferencia de la iglesia de Colosa, nosotros sí tenemos un libro de referencia. Ellos no tenían un libro de referencia. Apenas el apóstol Pablo le estaba enviando una carta para que se mantenieran en el camino que el hermano Epafras había aprendido de él y les había enseñado. Otro de los errores doctrinales que nos encontramos hoy en día, para cuando usted la escuche, no adopte esas costumbres, hermano, las rechace. La paternidad espiritual y el DNA espiritual. Y esto yo lo empecé a escuchar, yo creo que desde Santa Cruz, a principios de este siglo, de los 2000 para acá. Papá espiritual, mamá espiritual, el DNA, ustedes tienen el DNA espiritual, y esos son disparates, aberraciones que no están en la palabra. Yo tengo la paternidad de Dios a través de Cristo Jesús. Yo tengo el DNA del Padre. Ese es el DNA que usted y yo tenemos. Sí. De aquí en la tierra, no le coge el DNA a nadie porque mire, todos somos carne. La carne es débil, está infectada. Tengan mucho cuidado. A veces que el problema de la iglesia en este tiempo es que levantan ídolos de pies de barro. Y mi pastor, y mi pastora, y el apóstol. Y no. El pastor, la pastora, el apóstol, la apóstol, el maestro. Esos son títulos, hermanos. Somos hermanos los unos a los otros. Todos somos iguales. Lamentablemente, la gente llega a la iglesia con una autoestima baja y porque aquel habla bonito y dice 4 palabras que las saca del diccionario los domingos. Ya, este sabe más que yo. No, hermano, no se deje confundir. No se deje confundir. Mire dónde sale esto de la paternidad. Dentro de las cosas que sale esto de la paternidad espiritual. No, este es Filemón 10. Filemón 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. A ningún pastor está preso, pero porque usted llegó a la iglesia, se sentó ahí y escuchó, ya usted es mi hijo, yo te engendré, yo soy tu padre y tu madre espiritual. Y como yo soy tu padre y tu madre espiritual, y ahí es donde viene la manipulación, tú me tienes que obedecer como tu papá y tu mamá. Y tú tienes que hacer lo que yo diga. Y poquito a poco entra una agenda de manipulaciones en las iglesias. Eso es lo malo de las doctrinas de error. Porque las doctrinas de error, cuando entran, sacan a la gente del amor de Cristo Jesús y lo empieza a poner, a ubicarlo, a que tú te pongas a complacer y a responder al amor del hombre, al amor del pastor, del que esté en el altar. Hermano, eso no es así. Mira lo que dice la segunda de Timoteo, para que usted vea el otro error. ¿De dónde sale este mismo error? Segunda de Timoteo 1 y 2 dice, capítulo 1, versículo 2. Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. El apóstol Pablo conoció a Timoteo desde pequeño. Jovencito. Fue prácticamente quien lo educó después que su abuelo y su mamá eran cristianas. Y el apóstol Pablo, prácticamente el apóstol lo consideraba su hijo. Entonces hoy en día, a causa de esto, vamos a entrar esto a las iglesias. Y de repente nosotros empezamos a escuchar el papá espiritual, mi mamá espiritual, y mi padre espiritual, y el DNA espiritual. Estas recua de disparates que sale de esto, hermano. Pero eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Nosotros somos hermanos en Cristo. Dios nos ve a todos a través de Cristo Jesús. Es más, para Dios todos somos jovencitos. Él no ve ni las diferencias de edades. Él no ve ni las diferencias de edades. Pero nosotros tenemos que ser sabios y no dejar que este sincretismo
de cosas de la gente que escuchen en el mundo vengan a caer dentro de las iglesias. Otro es este positivismo y la psicología se ha adueñado de nuestros altares, hermano. Todas las declaraciones positivas, porque si tú declaras esto, porque la fe la han cambiado con positivismo. Y entonces eso ha venido a entrar a nuestros altares. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ha dejado la obra del Espíritu Santo a un lado. A todo hay que referirlo al psicólogo, todo se atiende de la manera como se atiende en la psicología, como se atiende en una oficina psiquiátrica o en una oficina de un psicólogo o consejero. Que mira, hermano, yo no menosprecio ni la psicología ni la consejería. ¿Sabes qué es lo que yo menosprecio? Que sustituyan el poder del Espíritu Santo por esto. Por eso es que usted se encuentra hoy en día mucha gente en la iglesia, sentada en la iglesia, atadas por demonios, porque se dejó de practicar liberación en las iglesias. Porque el ministerio de liberación se dejó a un lado en las iglesias. Ya nadie echa demonios, ¿no? Porque eso no es bíblico, sí es bíblico. Eso nos lo habló Jesucristo, nos lo hablaron los apóstoles. Pero hoy en día, como todo se sustituyó por la psicología y por todo el DMS que se ha entrado en los altares, ya no se hace liberación en la iglesia, ya ni siquiera se menciona de liberación, ya ni siquiera hay ministerios de liberación. Sí, Señor. Ya todo es, ven al altar, ora, te doy una palabra bonita. Es más, en muchas ocasiones ya ni te oran en los altares. Te dan una palabra bonita y el Señor te bendiga para tu casa. Y a veces la gente en necesidad de que alguien venga y le ore, que alguien le dé una palabra por medio del Espíritu Santo, que alguien lleno del Espíritu Santo venga y le imponga las manos para salir lleno del Espíritu Santo. Santo Señor. Ya usted ve, no se habla de la imposición de manos en la iglesia para que recibas el Espíritu Santo de Dios. En las iglesias, en muchas iglesias, el hablar en lengua lo tienen apagado, como si fuera un pecado hablar en lenguas. Es una cosa que uno se queda, yo me quedo sorprendida a cómo nosotros vemos las cosas que dice la palabra, pero cuando la tratamos de traducir a la vida en Cristo, no está. No está, hermano. ¿Sabe por qué? Por el sincretismo. Porque esto de acá me parece bueno, así que vamos a unirlo a la iglesia. Esto de acá me parece bueno, fíjate, y esta palabra dice que se puede hacer y lo unimos a la iglesia. Santo Señor. Y eventualmente hemos terminado con un evangelio diluido, con una palabra diluida y con una unción que ha ido desapareciendo en las iglesias. Porque inclusive antes, yo me acuerdo, y yo digo, hermano, yo no llevo mucho tiempo en el evangelio, pero yo me acuerdo cuando yo empecé, a veces yo veía viejitas danzando en el altar, adorando en el Señor, danzándole al Señor. Ahora son el equipo de danza, el ministerio de danza. Y son cosas, hermano, que uno dice, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y gracias a Dios, digo yo, esto yo no lo he visto en Puerto Rico, pero que a veces se entra yo le voy a dar el ejemplo que nosotros pasamos nosotros viviendo aquí, nosotros fuimos a una iglesia un Viernes Santo, y en la iglesia el domingo, porque aquí los Viernes Santos no se celebran, aquí es Domingo de Gloria. Y aquella iglesia, las luces apagadas, que la mayor parte de las iglesias aquí en Estados Unidos es así. Es un anfiteatro con las luces apagadas, el set de luces, y tiran hasta humo. Tienen hasta esta bola de colores. Y uno dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? Si esto parece una discoteca, porque como allá que yo atraía a los jóvenes, vamos a traerlos aquí a la iglesia, sincretismo. Y poco a poco se ha ido perdiendo la santidad del lugar. Hubo un tiempo que yo vi trapecistas en altares, gente haciendo show en los altares, que me dice, pero ¿y por qué tú tienes que hacer todo este show para predicar la palabra? Para llamar la atención de la gente. Sí, ¿por qué tú tienes que hacer esto? Y son cosas que, mira, hermano,
El hermano dice, extraña esas cosas, yo también. Yo también. Y yo que tiene más tiempo que yo en la iglesia, las extraño. Se han ido perdiendo. Se han ido perdiendo por completo. Y si la iglesia está en la ciudad, olvídese que usted eso no se lo va a encontrar. Y si es una iglesia grande, menos se la va a encontrar. Todo esto es sincretismo. Todo esto empezó en Colosa. Y el apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos colosenses para poder decirle, mira, esto no está correcto. Nosotros nos hemos olvidado de que sí, que el Señor nos va a dar medicina, pero también nos va a traer sanidad. Mira lo que dice Juan, léetelo, dice 33, Jeremías 33, 6. Jeremías 33, 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Lo que dice la primera de Pedro 2.24. Primera de Pedro 2.24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mire, hay iglesias que se hacen cultos de milagros de sanidad, pero a veces también hay que dejar que el Espíritu Santo dentro de ese culto obre. Hay que permitir al Espíritu Santo que se mueva, que nos toque, que nos redarguye. Hoy en día todo es con la psicología. Mire, yo me recuerdo hace unos años, bastantitos atrás. Hoy yo todavía no nos habíamos casado, vamos a cumplir 19 años de casado. Estábamos en un culto de oración en la iglesia y habían traído unas películas de pastores de diferentes lugares del mundo que habían sido perseguidos a causa del evangelio, y trajeron este video que todavía está en internet, de este pastor en Colombia que lo mataron. El grupo de Escobar Gaviria, lo mata. De Pablo Escobar Gaviria, sí, lo matan. Sí. Lo mandan a matar porque él predicaba en contra de ellos. Pero cuando lo matan, al tiempo los arrestan a ellos. Se rompió todo este sistema que ellos tenían. Y en la medida que el pastor iba hablando, y éramos muchos hermanos, habíamos como 100 personas, cuidados y más, eso ha empezado un llanto en la iglesia. Empezamos todos a llorar. El Espíritu Santo empezó a redarguir el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es que usted ve a mí que yo soy apasionada en esto. Parte se debe ese día. Porque cuando permitimos que el Espíritu Santo sea el que guíe y entre a la iglesia, cosas pasan. Sí, Señor. Sí. Cosas ocurren. En esta iglesia, y sigo hablando como yo, Juan, para mí yo le doy gracias a Dios que nosotros nos desarrollamos en Sendero de la Cruz, porque es un modelo para nosotros para muchas cosas. Yo me recuerdo cuando el pastor se sentaba a hablar en lenguas, que el Señor le daba una palabra, todo el mundo caía de rodillas, hermano. Santo Señor. Yo me acuerdo la primera vez que pasó, y yo dije, ¿qué es esto, Señor? Porque tuve la necesidad de dar rodillas. Y de una palabra profética que nos levantó el espíritu a todos. Que fue cuando la primera vez que se cerró el gobierno en Puerto Rico, hace muchos cientos años atrás. Y la palabra era: la iglesia, no temas, que yo la estoy cuidando, la estoy protegiendo. Que se ha abusado del mover del Espíritu Santo, algunos lo han hecho, sí, pero no todos lo han hecho, hermano. No todos lo han hecho. Uno tiene que estar claro en dónde está. El pastor que esté en el altar tiene que estar claro en dónde está. Pero lamentablemente, como el pecado ha venido abundando en las iglesias, en los altares, pastores adúlteros,
pastoras adúlteras, mentirosas. Utilizan la palabra para torcer y manipular a la gente. Y Dios me habló, y no la habló Dios, le habló la voz del bochinche, y tuve este sueño, y no fue el bochinche que te trajeron. Pero todas esas cosas el Señor las viene a juzgar, hermano, eso es la palabra. Por eso nosotros como creyentes en este tiempo tenemos que estar claros dónde estamos. Tenemos que leer la palabra y entenderla. Porque esta palabra que se escribió hace mucho tiempo se hizo para estos tiempos también. Para que nosotros entendiéramos que quizá en aquel tiempo era la adoración de los ángeles y la circuncisión, pero hoy en día es la paternidad espiritual, la prosperidad, el positivismo, el humanismo dentro de las iglesias. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar y ver qué está sucediendo en nuestras iglesias. Quizás usted y yo no la podemos corregir porque lamentablemente eso le toca a los líderes. Y hay muchos líderes que lamentablemente son los que entran todas estas cosas por sus conveniencias. Pero usted y yo podemos hacer algo bien fuerte y poderoso. Orar. Orar. Para que el Señor se manifieste y todas estas cosas sean destruidas. ¿Por qué? No por el que esté en el altar, sino porque hay gente que está sentada en las sillas, que está siguiendo al altar de manera ciega. Y no se dan cuenta que van de camino de perdición. En este tiempo, hermano, nosotros tenemos que mirar de manera seria, de manera concreta, esta carta de Colosas y traerla a nuestro tiempo. Porque hay herejías en nuestras iglesias, hay un espíritu de error, hay un espíritu de humanismo, hay un espíritu de sincretismo y lamentablemente este sincretismo está contaminando el alma de los hermanos. Sí, y entonces se preguntan por qué los hermanos están pecando a causa del sincretismo. A causa del sincretismo. Y esto que estaba pasando en la iglesia de Colosas en aquel tiempo también ocurre en nuestros tiempos. Y esa es la introducción de la carta de Colosas. Ya la semana que viene empezamos con el primer capítulo. Una carta corta, son cuatro capítulos solamente, pero una carta bien poderosa. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, al igual que en este tiempo, en aquel tiempo dudaban del carácter de la persona y del poder de Cristo. En este tiempo se dura del poder del Espíritu Santo. Por eso es que se ha abierto la puerta a la psicología, todo es con la medicina, ya nadie ora para que nadie se sane, no se le permite al Espíritu Santo moverse. Si alguien habla en lenguas lo critican, usted tiene control de las lenguas, no, ya no se puede hacer nada de esas cosas de la iglesia, pero queremos que el Espíritu Santo se mueva, que la gente se convierta y cambie, pero con la psicología, con el positivismo, con el humanismo, eso sí funciona. El Espíritu Santo no sabemos, vamos a ver qué sucede. Por eso hoy en día, hermano, tenemos que abrir los ojos. Mira, y iglesias buenas. Porque, hermano, yo le puedo decir iglesias buenas donde el Espíritu Santo se movía. De repente usted ve este chif y uno dice, ¿qué pasó aquí? Que ya el mover del Espíritu Santo no era como antes. Y cuando usted busca un sincretismo, lo que hay es sincretismo, ideas humanas, el modernismo, la cosa moderna en la iglesia, porque todo hay que modernizarlo. Y en esa modernización hay sincretismo en la iglesia. Así que, amado, gracias, Padre Santo, Padre bueno, Señor mío, por esta linda noche que tú nos has dado, Padre, de poder extender, Padre, tu palabra, Señor, en Colosenses, la introducción a Colosenses, Señor Padre Celestial. Padre, sabemos que hay mucho material, Padre, pero es para enseñanza nuestra, para nuestra edificación, Padre Celestial. Gracias porque tú nos das esta oportunidad, Padre, de escuchar tu palabra, Señor, para vivirla también, Señor, para nosotros internalizarla, Padre, y también para vivirla, no solamente para nosotros, Padre, también, pero para otros. Gracias por eso que tú nos das, Señor, mi Dios. Padre, y como siempre, Padre, te pedimos que tú nos, Padre, nos dé esa sanidad, Padre, salud, sanidad, fortaleza física, espiritual, emocional, Padre Celestial, de provisiones, Padre, también de finanzas, Señor mi Dios, sabiendo que tú pones tu mano sanadora
sobre todos nosotros, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Específicamente, Padre, personas que estén en necesidad física, Señor mío. Tú sabes las condiciones de cada uno, Señor. Sí, Señor. Yo sé que estás obrando, Señor. Sí, Señor. Estás obrando porque te amamos a ti, Padre, siempre, Señor mi Dios. En todo momento te amamos, Padre, y sabemos que tú obras, Señor, en tu tiempo, Padre celestial. Señor, mi Dios amado, todopoderoso. Padre poderoso, Padre celestial. Te damos gracias siempre, Padre, y nos abrazamos contigo en el nombre poderoso de Jesús, en la comunión del Espíritu Santo, para tu honra y gloria eterna. Amén, amén y amén. Aleluya. Buenas noches. Comparte el video, bendiga a otros que lamentablemente, si usted se fija, mucha gente no quiere estudiar la palabra, no quiere aprender de la palabra y lamentablemente las iglesias tampoco se está enseñando la palabra. Así que nosotros cumplimos con la parte de llevarla. Nosotros que cumplan con la parte de escucharla. Que el Señor les bendiga. Pasen buenas noches a su familia.